Entonces, a todas y a todos, ¿no? Aquí está aquí Julio también en clase presencialmente. También me gustaría empezar agradeciendo la invitación, ¿no? Para participar de ese seminario, ¿no? Y toda la organización de la profesora María y de las demás profesoras dentro del programa del posgrado. Y bueno, mi propuesta es, como no les ha dado tiempo, ¿no? Como la profesora estaba comentando, no les ha dado tiempo para leer el texto, ¿no? Pero de todas maneras, yo voy a presentar un poco cuál es, cómo trabajamos la literatura y la violencia allí en mi universidad. Yo soy de la Universidad de Brasilia, que es la capital de Brasil. Y bueno, llevamos ya un grupo de literatura y estudios de la violencia hace algún tiempo, ¿no? Bueno, entonces si tienen preguntas y si algún momento quieren interrumpirme también para hacer algún comentario o sacar alguna duda, para mí no es ningún problema porque, bueno, yo creo que esa comunicación con vosotras, ¿no? Y vosotros también es una parte importante de esas, perdona, de esos seminarios, ¿no? Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Vale. Voy a poner ese fondo compartido, entonces, ¿eh? Sí. Ahí tú me dices que estáis viendo ahí. Ahí, ¿es eso? ¿Dónde? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Abajo? ¿Abajo? Donde sale mi cara. Aquí. Sí. Ah, vale. Ah, eso, ¿no? Sí. Y pincha donde... Aquí. Ah, ya sé. Tú te quedas en la presentación. Aquí. ¿Será eso? Sí, ¿no? Y yo te digo lo que vemos. Bueno, vemos... Vale. Es eso, ¿no? Sí. Sí, vale. Lo que puedo hacer también es ponerlo aquí. Perfecto, ahí se ve fenomenal. Bueno, entonces la propuesta es presentar un poco mi trabajo, ¿no? Como investigador y también contaros un poco por qué he venido aquí a investigar precisamente en ese programa de posgrado sobre género. Y bueno, entonces voy a empezar a ver si aquí funciona. Pero es que no sé cómo avanzar aquí. Es que yo quería avanzar con... Creo que tienes que poner en esa pantalla. ¿Así? No, al contrario, la otra. O sea, ahí es como tenemos nosotros. Vale. Os voy a presentar y voy avanzando así. Vale. Sí, sí, claro. Ahí. Ah, vale, sí. Ahí. Y aquí ves... pero ves lo que... Sí, porque se ha ido una para allá. Dale a... Aquí, vale, perfecto. Y esto lo puedes... También quitar, ¿no? Sí, perfecto. Y tú vas a ver eso que nosotros estamos viendo aquí. Ah, ¿me estás viendo? Sí, claro. ¿Sí? Ah, vale, perfecto. Entonces, bueno, yo voy a empezar esa presentación para hablar, bueno, como el tema es tratar también de la violencia sobre los cuerpos de las mujeres, un poco para darles un ejemplo de la materialidad con la que trabajamos, bueno, nosotros que trabajamos con el tema de la violencia, ¿no? Que siempre estamos en el plano de la abstracción o el plano de la teoría, ¿no? Pero hay una materialidad bastante presente, ¿no? Y siempre más o menos la tenemos en cuenta. Bueno, entonces quería empezar con un episodio que ha sido muy llamativo con relación a ese tema, que es, bueno, en 2016 hubo lo que nosotros llamamos una especie de golpe parlamentario contra la presidenta del momento, que se llama Dilma Rousseff, ¿no? Y el presidente actual, en el momento de votar, ¿no? Para que ocurriera el impeachment de Dilma, él llamó la atención porque Dilma ha sido ha estado en contra del régimen de la dictadura brasileña y por eso a principios de los años 70 la detuvieron, la violaron y la torturaron. Y en el momento de la votación, Bolsonaro va y además de hacer su voto, como que exalta ese militar que la torturó.
a ver si podemos ver eso. A ver, una vez más aquí. ¿Cómo cierro esto? Aceptar. ¿Se está escuchando? No. Bueno, no sé porque yo tengo el micro, pero creo que no, porque dejo un momentito, perdóname. Vale. Es que esto tiene... Ay, escape. Escape. Sí. Y aquí... Es que cuando, para incluir el sonido, hay que poner ahí. Vale. Y entonces ahora ya compartimos, pero disculpadnos. Esto de las... bueno, por lo menos lo manejas bien, ¿eh? Bueno. A ver, ¿dónde está? ¿No está nada? No está aquí. Si das... ahí está, ese. Vale. Venga, a ver si se... Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Bueno, perderam em 64. Perderam agora em 2016. Bueno, está em português. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Es horrible eso. Bueno, ahí como vuelvo aquí, compartir, ¿no? Aquí. Eso. Bueno, entonces, como vieron, es bueno, el tiempo de votación, todos hacían algún tipo de comentario, pero el que es el actual presidente, ¿no?, llamó la atención para ese militar que ha sido un torturador durante la dictadura, ¿no? Entonces, para mí es un ejemplo bastante significativo, ¿no?, cuando hablamos y cuando pensamos en la violencia, no solo la violencia, bueno, la violencia material contra el cuerpo de las mujeres, pero también esa violencia simbólica, ¿no? Aquí yo creo que tenemos, qué sé yo, se reúnen todos los tipos de violencia en ese momento, ¿no? Y entonces yo separé un poco, ¿no?, porque como entiendo ese momento tan simbólico, ¿no?, del actual presidente, es primero esa violencia sobre el cuerpo biológico de lo que fue la presidenta cuando joven, que contrariaba el régimen militar, ¿no?, y por eso, solo por eso, fue violada y torturada por agentes del Estado. Además, también lo que aparece en ese momento es esa memoria violenta, ¿no?, que vuelve en el presente también como amenaza. Por otro lado, si pensamos esa idea del cuerpo como un cuerpo político también, estamos hablando de una mujer que ha sido elegida de modo legítimo también y que fue violentamente desplazada de ese lugar, ¿no? Y por fin ese cuerpo simbólico de la mujer, ¿no?, una mujer a la que está sujeta a cualquier tipo de poder, ¿no?, que se puede dar muerte, una muerte simbólica, aunque sea, ¿no?, en ese determinado momento. Si ustedes pueden ver las imágenes que están al lado, es un tipo de pegatina que se llevaba en esa época, ¿no?, que sería la presidenta, eso es ¿cómo se llama? Del depósito, ¿no?, del coche de gasolina, y tenían ahí a la presidenta de piernas abiertas, ¿no? Entonces, yo empecé con ese ejemplo bastante intenso, ¿no?, para que ustedes entendieran un poco, para que vosotras entendieran un poco cómo, a qué punto puede llegar, ¿no?, esa violencia y cómo ella llega a diferentes niveles, ¿no? Y en este caso un nivel bastante intenso. Aquí está. Bueno, después de ese inicio, así yo siempre intento
como estrategia, ¿no? Empezar con algo bastante impactante, ¿no? Para luego tratar de los temas con los que vamos a desarrollar aquí, ¿no? Bueno, entonces, allí en Brasil yo formo parte de un grupo de investigación en literatura brasileña que intenta sobre todo pensar la literatura y la sociedad, ¿no? Pero hacemos un recorte bastante específico, ¿no? Que sería la representación de grupos marginados, ¿no? Tenemos que pensar, claro, que Latinoamérica hay una desigualdad social, ¿no? Una desigualdad de representación bastante más intensa, ¿no? que aquí en Europa. Entonces, nuestra preocupación es pensar la representación de esos grupos marginados, pero estamos hablando de los colectivos, las personas racializadas, los pobres, las mujeres, colectivos LGBTIA+, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra preocupación es trabajar la literatura, ¿no? Desde esa perspectiva y además pensar también en la enseñanza de la literatura, ¿no? Porque todos allí somos profesores de filología, ¿no? Y formamos profesores que van a trabajar con literatura. Entonces, pensar un poco qué tipo de historiografía literaria vamos a llevar, ¿no? para esos alumnos, por qué tienen que aprender determinadas cosas y otras no, y cuestionar un poco eso, cuestionar un poco el campo literario, ¿no? Y en ese sentido, hay una perspectiva de la violencia, ¿no? Pensar cómo esos grupos sufren una violencia simbólica representativa también. Bueno, un poco como ejemplo para fundamentar lo que íbamos a trabajar con nuestros artículos, nuestros ensayos, ¿no? Hicimos una investigación sobre la producción de novelas contemporáneas de los años 1990 hasta 2004. Entonces, en esa investigación intentamos, fueron muchísimos centenas de novelas, intentamos identificar, ¿no? ¿Quiénes escriben? ¿Quiénes eran los escritores o escritoras de esas novelas, ¿no? ¿Quiénes son los personajes? ¿Son personajes mujeres, hombres, personas racializadas, ¿no? ¿Y qué papeles también ocupan en las narrativas? Eso para partir, ¿no? Para hacer una reflexión sobre algunas intuiciones, ¿no? De esa desigualdad de representación que ya acompañamos en la literatura. Bueno, allí yo trabajo con literatura brasileña, pero trabajo también con literatura hispanoamericana y española. Avanzamos. Bueno, y para pensar ese campo literario, ¿no? Partimos de una obra de Pierre Bourdieu, ¿no? Que es sobre una reflexión que le hace sobre el campo literario, ¿no? ¿Quiénes son los que están involucrados con la literatura? Las instituciones, ¿no? Las universidades, el mercado, las librerías, toda la prensa también, y pensar cuáles son nuestros papeles, qué podemos hacer, ¿no? Porque nosotros como universidad, por ejemplo, ¿no? Tenemos un papel político, porque todo lo que criticamos y legitimamos también tiene un efecto sobre esa producción. Entonces somos agentes de ese campo literario y podemos intervenir, ¿no? Cuando elegimos estudiar un escritor o una escritora, cuando elegimos estudiar un tema u otro también. Bueno, entonces, partindo un poco de ese modelo teórico de Bourdieu, los resultados, bueno, ahí pensamos los resultados de esa investigación. Eso en Brasil, no sé cómo sería aquí, quizá en España, pero en Brasil la gran mayoría de los escritores son escritores hombres, un 70%. De los escritores y escritoras, todas son 93, casi un 94% son blancos, ¿no? Los personajes de esas novelas casi siempre son personajes masculinos en su mayoría, ¿no? Y una minoría personajes femeninos. Pero esos personajes femeninos, aunque participen, estén presentes en las novelas, ellos no ocupan una posición de protagonistas, ¿no? Y casi nunca también de narradoras. Bueno, esa es una configuración un poco general, ¿no? de lo que sería
el acceso, ¿no?, a la producción cultural, ¿no?, en Brasil, yo creo que algo podemos comparar también con otros países, ¿no? Hay países donde esa desigualdad no es tan grande, pero yo creo que todavía eso se mantiene. Aquí excluimos, miramos sobre todo las grandes editoras, ¿no?, porque tenemos que hacer un recorte en esa investigación, pero eso no significa que no hay escritoras mujeres, que los temas no se están desarrollando, pero estamos pensando en una producción, ¿no?, dentro de un marco más grande, ¿no?, de esa sociedad. Bueno, entonces cuando pensamos también en por qué, ¿no?, es importante la representación simbólica, ¿no?, de esos grupos, y si, bueno, y por qué llevarla a cabo, por qué hacer hincapié, ¿no?, en borrar un poco esa desigualdad de la representación. Ahí trabajamos con un texto de Iris Marionian, que se llama Representación Política, Identidad y Minorías. Bueno, entonces ella se hace algunas preguntas, ¿no?, para pensar esa cuestión. Bueno, y una de ellas sería, bueno, ¿qué son las relaciones comunicativas, ¿no?, inclusivas en las sociedades fluidas, descentralizadas, de masa, que serían las sociedades en las que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Cómo podemos pensar esa inclusión, ¿no?, de esos grupos que están subrepresentados en la producción literaria o en la producción audiovisual, ¿no?, podemos decir así? Entonces ella va partiendo de esas preguntas, ¿no? Bueno, en su estudio, claro, ella llega a la conclusión que las normas de representación en general son excluyentes, ¿no? Y entonces ella va a intentar como que justificar desde el punto de vista teórico también, ¿no?, por qué la representación de grupos, de colectivos, aunque muchas veces sea un proceso unificador, porque, claro, si hablamos, por ejemplo, de mujeres, claro, estamos hablando de una identidad unificada, ¿no? Entonces puede que ese tipo de representación resulte una representación opresiva, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, avanzando en el interior de esa discusión, lo que ella piensa es que en esas grandes sociedades, las sociedades de masa que estamos viviendo ahora, ¿no?, esa representación y participación son muy importantes, ¿no?, para pensar una sociedad plenamente democrática, ¿no?, y una política también plenamente democrática. Entonces, para ella es la representación, ¿no?, aunque tenga sus fallas en ese sentido de no presentar toda la pluralidad de esos colectivos, ¿no?, va a ser la representación de una relación, lo que le llama una relación diferenciada entre actores plurales, ¿no? Entonces, no estamos borrando las diferencias, no estamos borrando diferentes perspectivas que están presentes en esos grupos, pero desde el punto de vista político, esa representación simbólica es importante, ¿no? Y el argumento que ella utiliza es que ella dice, ¿no?, estar posicionado similarmente, ¿no?, en un mismo campo social va a generar una perspectiva social, ¿no?, cuya inclusión en la discusión pública, esa discusión pública podemos entender como también en la industria cultural, podemos pensar en diferentes ámbitos, ¿no?, de esa producción de comunicación en las sociedades contemporáneas, ¿no? Y entonces esa perspectiva social compartida, ¿no?, es que va a tornar posible esos procesos de representación de grupos. Entonces, nos tuvimos que mover un poco por una cierta teoría para, bueno, para tener un presupuesto para justificar, ¿no?, que merece la pena que hagamos ese esfuerzo de intentar borrar, ¿no?, esas desigualdades desde el punto de vista de representación. Y aquí hablamos de la representación, como no voy a tener mucho tiempo para hablar de eso, pero
además, ¿no?, de esa ausencia de protagonismo de las mujeres, por ejemplo, las mujeres negras, aún más esa ausencia de protagonismo, también está, las mujeres y los hombres están muy marcados por papeles estereotipados, ¿no? En su gran mayoría lo que vemos son las mismas representaciones de la mujer, de las personas racializadas, de los pobres, etc. Bueno, entonces, otro aspecto, ahí lleno también más para pensar esa cuestión teórica, ¿no?, del discurso y de la representación. Ahí pensamos en traer a Foucault, ¿no?, que es un filósofo que va a hacer un trabajo de investigación bastante amplio sobre el poder y el discurso, ¿no? Y él dice, ¿no?, en toda sociedad la producción del discurso es a la vez controlada, seleccionada, organizada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por papel conjurar sus poderes y peligros, dominar su acontecimiento aleatorio, esquivar su pesada y temible materialidad. Bueno, con esa frase de Foucault que estaba pensando, ¿no?, al traerla para esa discusión, es que siempre tenemos que tener en cuenta, sobre todo en la sociedad que vivimos actualmente, esa producción tan amplia de informaciones, ¿no? Y aunque parece muchas veces un caos de informaciones, ellas están, hay un control, ¿no? Hay una especie de selección, hay una organización, hay un tipo de distribución también que va a obedecer determinados, lo que llamamos poderes, ¿no? Y determinadas perspectivas de casi siempre de los grupos políticos dominantes o de grupos empresariales también, ¿no?, que dominan los campos de la industria cultural. Déjame beber un poco de agua aquí. Pues mira, mientras el profesor bebe, que me parece que vamos a tener el control de asistencia, que se ve tiempo. Sí, espero. Pues, a ver, los que tengáis la aplicación, simplemente tenéis que meteros en el registro de asistencia en la web de la Juan Carlos, ¿vale? Y meter el código, ¿vale? Este código. Y ya está, se registra automáticamente la asistencia. Y los que no, tenéis que ir a asistencia o RJC, o RJC. A ver. Vale, perdón. Yo me oía y decía, pues nada, todo el mundo me oye. Está por apagar, voy a apagar. Decía que mientras el profesor Tomás bebía, íbamos a hacer el registro de asistencia. Entonces, tenéis dos vías. Mediante la APP de la universidad, ¿vale? Os metéis en la APP y metéis asistencia, seleccionáis el seminario Filosofía de la Violencia y metéis el código 011525. Si no tenéis la APP porque no la habéis instalado, por lo que fuere, por esta vía, asistencia.urj.es y bueno, seguís este link. Y luego, si ninguna de esas dos opciones, porque sí que hay invitadas, bueno, pues tenemos estudiantes de posgrado invitadas también que no son de la casa, aunque lo fueron, esas que se pongan en contacto conmigo y las registro yo, ¿vale? Porque ese registro va a ser para el certificado. Así que, bueno, ya está ya el profesor Tomás. Sí, vale, seguimos. Sí. Bueno, ya me ves, ¿no? Sí. Sí. Entonces, un poco un ejemplo que escaparía un poco de ese tipo de producción más estereotipada. Ahí les doy un ejemplo, que es una escritora brasileña que está muy presente, que se lee, es conocida en España, que se llama Clarice Lispector. Entonces, por ejemplo, ella tiene una obra de los años 60, donde las protagonistas son casi siempre mujeres de clase media,
Es muy interesante que esas mujeres, esas protagonistas, tienen diferentes edades. Entonces, no es siempre la protagonista una joven o una señora, a veces es una persona bastante mayor, es la protagonista de esas novelas o de esos cuentos. Y también son mujeres que están representadas fuera de estereotipos, ¿no? Entonces son personajes femeninos que expresan devaneos, expresan su sexualidad y en esta obra especialmente, ¿no? Está muy manifiesta la hipocresía del núcleo familiar, ¿no? Entonces, aunque vamos a encontrar, ¿no?, esas líneas generales, ¿no?, de esa producción más estereotipada que va a excluir esos grupos, claro que hay ejemplos que van en contra de eso, ¿no? Bueno, entonces saltan un poco más para la cuestión filosófica que me preocupa cuando estamos estudiando la cuestión de la violencia, ¿no? Y esa necesidad de encontrar, ¿no?, una base teórica para entender un poco lo que está pasando y entender lo que se está representando en la literatura. Entonces, mi propuesta de investigación es pensar esa figuración política y narrativa literaria, ¿no? Entonces, pensar en la violencia desde la política, desde esas líneas generales de la política, ¿no? Pero esa política que va del público hacia el privado también. Y, de alguna manera, problematizar, ¿no?, entender esos modos discursivos de la violencia a partir de esa teoría. El corpus, yo trabajo casi siempre con narrativa contemporánea. Antes ya no trabajo trabajo con o en español o en lengua portuguesa, ¿no? Entonces, yo creo que aunque muchas veces dentro de esa producción vamos a encontrar una producción bastante heterogénea, ¿no?, incluso casi inconciliable, hay elementos comunes, ¿no?, de esas lógicas violentas que vamos a encontrar, ¿no? Aunque muchas veces, ¿no?, esa producción literaria nace de países donde el desarrollo social y humano están en etapas muy diferentes, ¿no? Muchas veces cuando nos hablan de esas teorías más modernas o posmodernas, ¿no?, o siempre post-humanas, etcétera, si pensamos en Brasil especialmente, siquiera hay regiones que no llegaron a la modernidad, ¿no? ¿Cómo vamos a estar hablando de una posmodernidad, ¿no? Bueno, entonces ese es un poco el corpus, ¿no?, y la perspectiva sobre la cual voy pensando la narrativa literaria presente, ¿no? Bueno, ¿y qué es un poco la literatura también, ¿no? Porque muchas veces tenemos algunos lugares comunes de lo que es la literatura y cómo figura la literatura dentro de la industria cultural contemporánea, ¿no?, que es y sobre todo en los últimos años con esa producción de internet, con las redes sociales y con toda la tecnología, ¿no? Entonces, yo les traje un pequeño fragmento de una obra de un poeta que se llama Alfonso Berardinelli, que él dice, ¿no? Entonces, si es cierto que la democracia moderna o posmoderna dificulta la novela, también dificulta y debilita aún más otros géneros literarios, otras artes y en general se desvanece o más bien devalora y renuncia a cualquier actividad o producto de la cultura. El mercado tiene su responsabilidad en esto y el Estado también, ¿no? Y el Estado le hace una crítica, él dice, porque protege demasiado la cultura, privándola de ese derecho al riesgo sin el cual no hay una investigación real, ¿no? Bueno, yo traje ese comentario para que yo creo que podemos tratar la literatura dentro, ya no podemos ver la literatura como una especie de redención, ¿no?, de los problemas de la modernidad o los problemas humanitarios que vivimos, ¿no? Pero sí, ella forma parte de ese conjunto también más general, ¿no?, de productos culturales que tienen una intervención dentro del ámbito público de la sociedad, ¿no?
Por outro lado, também há diferentes perspectivas de entender a literatura, não? Sempre pensamos a literatura como uma espécie de velho codificado, não? E tentamos lerla desde essa perspectiva. Claro que essa perspectiva vem de uma concepção epistêmica, não? Que tem suas razões. E eu creio que isso ha cambiado e temos outras maneiras de pensar também essa narrativa literária. Incluso pensar essa ideia da literatura como um sentido mais ampliado. Ali em Brasil, agora, por exemplo, temos muitos artistas ou escritores que são indígenas, não? E a vezes é difícil pensar em alguns produtos ou obras que eles construem, não? Temos que pensar na literatura de uma maneira diferente para que estas obras formen parte también, ¿no? De esa producción discursiva, ¿no? Y artística. Pero yo les traje es un fragmento de un ensayo de un escritor argentino que se llama Sergio Chefek, donde él habla un poco cómo él entiende la literatura en ese mundo contemporáneo, ¿no? Entonces él dice: pero las formas y los discursos han acelerado su complejidad, incluso la han complicado, ante lo cual la narrativa parece tener dos alternativas: servir como modelo para hablar de un mundo ya residual por medio de estrategias conocidas que reciben el aliento y la garantía de la circulación afincados en su misma previsibilidad, como para no defraudar a ningún público. Entonces está hablando de esas narrativas que se utilizan de estrategias ya más conocidas, ¿no? Que van a tener un éxito editorial más fácil. Pero por otro lado también él plantea otro tipo de literatura. Él dice, ¿no? O actuar como un saber aproximativo, no un discurso que media entre la realidad y su supuesta importancia, sino entre las versiones culturales que se disputan el significado del presente. Entonces, cuando yo pienso en literatura y cuando tomo la literatura para entender el mundo presente también, ¿no? Yo tengo bastante esa idea, esa noción de Chefek, ¿no? Una especie de mediación entre esa realidad, ¿no? Mediación entre versiones culturales que están, ¿no? Disputando ese significado del presente. Bueno, pasando un poco entonces para el repertorio teórico, así que yo empecé movilizando, eso es el repertorio con el cual empecé a trabajar con las cuestiones de violencia en literatura. Y bueno, yo seleccioné 3, pero claro, hay otros más, pero esos 3 son bastante significativos, ¿no? De ese, podemos decir, mi primer repertorio teórico, ¿no? Bueno, primero empecé con el Foucault, donde él trata del nacimiento de la biopolítica, que es un texto, en realidad es un curso que él ofreció en el Collège de France en el 78, y precisamente cuando él va a hablar de la biopolítica, que es un concepto que podemos decir que tiene que ver con un tercer Foucault, no el Foucault del orden del discurso, que sería un primer Foucault de fines de los años 60. También no estamos hablando de un segundo Foucault, que es el Foucault de los poderes, micropoderes disciplinarios, ¿no? Estamos pensando en esa biopolítica, en un poder que ya como que hace una inversión en la vida, ¿no? En el control de la vida, y eso ya vamos a hablar más sobre eso. Pero lo interesante es que en ese curso su propuesta era hablar de biopolítica, pero lo que él hace es hacer una genealogía del liberalismo, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial. Y él va a entender que esas condiciones biopolíticas que se están constituyendo en la segunda mitad del siglo XX en Europa y en parte del mundo, en el mundo occidental, tienen que ver con la razón gubernamental que está presente ya en ese liberalismo, ¿no? Ahora nos llama mucho la atención la cuestión del neoliberalismo, que pensamos de neoliberalismo a partir de los años 70, que sería con Thatcher y con Reagan también, pero
los elementos principales ya estaban en esa constitución del liberalismo post-Segunda Guerra. Bueno, Foucault murió tempranamente, ¿no? En los años 80, no pudo desarrollar más la idea de la biopolítica. Bueno, llegó también a partir de sus estudios sobre la sexualidad, y para nosotros, para pensar la escala de la violencia, ¿no?, que vivimos en Latinoamérica, nos pareció interesante algunas teorías del Homo sapiens del filósofo italiano Giorgio Agamben, porque lo que él hace es una especie de conexión de las grandes, ¿cómo puedo decir?, políticas autoritarias, ¿no?, del siglo XX, que serían el nazismo, el fascismo y también el stalinismo. Y él consigue construir una continuidad, ¿no?, de esa especie de campos políticos de secesión dentro de las sociedades democráticas contemporáneas, parlamentarias. Entonces, claro, él nos da una clave para entender esas escalas, ¿no?, de grupos populacionales subrepresentados que sufren todo tipo de violencia, ¿no?, y esa escala de muertes que podemos acompañar, por ejemplo, si pensamos quizá en el feminicidio, ¿no?, casi como una epidemia de muertes, ¿no? Y bueno, si pensamos en Latinoamérica, podemos pensar esas comunidades más pobres, las favelas, que básicamente viven en una zona de excepción, ¿no?, porque allí no hay un régimen democrático, no hay un régimen de los narcotraficantes que definen lo que ellas pueden hacer en ese espacio, ¿no? Y por fin, otro elemento más, que es esa idea de precariedad, una especie de ética, ¿no?, hacia el otro, que Judith Butler desarrolla en esos ensayos, ¿no? Son ensayos que son algunas ideas que ella va a seguir desarrollando posteriormente, pero son ensayos que nacieron sobre todo después, ¿no?, del ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Bueno, y entonces cuando vamos a estudiar esa diversidad, ¿no?, de tipos de violencia, de grupos que sufren esas violencias, y tenemos que manejar un repertorio no siempre solo filosófico también, pero por la sociología, ¿no?, la política, la estética también, que no la dejamos, y también desde los países periféricos pensamos muchas veces epistemologías alternativas, ¿no?, porque a veces hay que, ¿cómo puedo decir?, hay que desconstruir, ¿no?, la manera de conocer, ¿no?, para que podamos conocer desde nuestra experiencia local, ¿no?, sin abandonar, claro, las experiencias epistemológicas de toda la tradición occidental, ¿no? Incluso ahora se habla también de esas transepistemologías, ¿no? Son epistemologías que en realidad atraviesan diferentes perspectivas, ¿no?, de producción del saber. Bueno, por otro lado, también tengo que llamar la atención de esa especificidad de la violencia en el espacio latinoamericano, ¿no? Primero, que es una violencia estructural, ¿no?, una violencia que viene desde la colonia, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta ese proceso colonial con toda la violencia, ¿no?, que estuvo presente también en ese proceso de conquista, ¿no?, la experiencia de la esclavitud, ¿no?, y, ¿no?, de la diáspora africana, las personas racializadas que pasaron, las personas esclavizadas también, además de la violencia con los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Entonces, tenemos varios elementos, ¿no?, que están presentes y que van a estar representados también en la literatura, y que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, para entender esa violencia. Bueno, para que tengáis una idea de la escala de las muertes y de la violencia en Hispanoamérica,
o aquí especialmente en Colombia. Laura Restrepo es una escritora colombiana, ¿no? Este libro que se llama Los Divinos es una especie de novela que cuenta un feminicidio bastante importante que ocurrió allí. Podemos decir que una especie de la manada que pasó allí en Colombia, y ella cuenta esa historia desde la perspectiva de esos chavales, esos chicos que participaron de esa violencia, ¿no? Entonces, ella comenta sobre la violencia en Colombia, y ella dice: ante las abrumadoras cifras de asesinatos anuales, los colombianos han olvidado que es posible morirse de viejo entre una cama. Hace pocos días el cardenal Alfonso López Trujillo hablaba de la incubación de una cultura de la muerte en el país, que afecta toda la concepción de la vida, aun entre aquellos que no son criminales. Una forma colectiva de necrofilia que se encarniza en particular con los niños y los adolescentes normalmente ajenos a la maquinaria de la guerra, pero que directa o indirectamente se convierte en piezas de ese. Y él está hablando sobre todo de los aquellos que matan por contratos, ¿cómo se llaman? Como sicarios, ¿no? Los sicarios, ¿no? Entonces, hay incluso casi una especie de subgénero literario, ¿no? Que trata de novelas de sicarios, para que vean la escala, ¿no? La dimensión de ese tipo de violencia en la sociedad colombiana, ¿no? Y, bueno, para seguir un poco con ejemplo, partiendo de Colombia, yo he estado en una mesa con escritores de novela negra, que escriben en lengua española, y entre ellos estaba ese escritor colombiano que se llama Gustavo Forero, ¿no? Él, además de escritor, es también un crítico, ¿no? Escribe ensayos, tiene toda una reflexión sobre la literatura, y en lugar de hablar de novela negra, allí él construyó un concepto que son novelas de crímenes, ¿no? Claro, porque las condiciones, ¿no? de los crímenes y la importancia de las víctimas, sobre todo, es tan grande, ¿no? Que hay un desplazamiento, ¿no? en el género de la novela negra hacia, ¿no? el protagonismo de las víctimas. Y no solo el protagonismo, pero también de los desaparecidos, ¿no? Porque los desaparecidos en Hispanoamérica, podemos hablar de los desaparecidos en la dictadura de Argentina, que son como 30.000, ¿no? Pero si hablamos de Colombia, que no estuvo en guerra, ¿no? Era una sociedad, no era una dictadura, también había miles y miles de desaparecidos todos los años, ¿no? Y por eso también, y entonces como hay en México también actualmente, ¿no? Bueno, entonces dentro de las novelas hay una especie de desplazamiento, ¿no? En lugar de hablar del enigma del crimen o hablar de ese detective que, estamos hablando de crímenes que son colectivos más que nada, ¿no? A ver. Un poquito de agua, porque tú me dices si como voy de tiempo también, María. La verdad es que es un placer. Sí, es súper interesante. Bueno, entonces, recuperando un poco la idea de biopolítica, ¿no? La biopolítica básicamente es esa vida como blanco prioritario de la inversión del poder, ¿no? Entonces, esas diferencias entre cómo Agamben pensaba la biopolítica en las sociedades contemporáneas, ¿no? Y cómo la ha desarrollado Foucault es un poco lo que nos interesa, ¿no? Porque, como les estaba diciendo, para Agamben, él va a reconocer esa continuidad, ¿no? De ese horror político de que Hannah Arendt nos hablaba, ¿no? En ese libro sobre, ¿no? los totalitarismos, ¿no? Que lo reconocía como una especie de variaciones entre la izquierda y la derecha,
pero claro, nos falta esa teoría para pensar esas prácticas políticas, tanatopolíticas, ¿no? O necropolíticas, ahora que tenemos también, ¿no? Dentro de esas democracias liberales, ¿no? Bueno, y para Foucault, recuperando también esta idea, el liberalismo sería, sería el elemento principal de ese cuadro general de la biopolítica, ¿no? Entonces, la condición de inteligibilidad de la biopolítica sería y se daría a través del liberalismo. Pero no queremos tratar aquí de una visión monolítica y pesimista del poder, ¿no? Siempre cuando hablamos del poder o cuando hablamos de la violencia, es todo, parece que llegamos a un espacio, un territorio súper nihilista, ¿no? Inmovilizante y que parece que no tiene fin, ¿no? Que no hay salida. Incluso la propia idea de poder de Foucault no era esa, ¿no? La verdad, lo que se generó dentro del imaginario sobre las teorías sobre el poder de Foucault sería que ese poder sería siempre un poder pesimista y monolítico, ¿no? Y en realidad no lo es, ¿no? Ya van a entender por qué eso para mí es importante, ¿no? Entonces, en esa discusión, ¿no? Sobre ese poder político, ¿no? Que genera esas escalas de violencia dentro de lo público y de lo privado también, tenemos que deshacernos de esa concepción esencialista, ¿no? Y solamente negativa del poder. Claro, cuando pensamos en el poder, pensamos en nuestra experiencia con las dictaduras, ¿no? La experiencia de la violencia política, ¿no? Pero el poder también tiene un lado productivo, ¿no? Hay un lado positivo del poder, ¿no? El poder puede ser entendido también como un juego de fuerzas que forma parte de la vida. Y si pensamos, si analizamos, las discusiones que se hacen sobre la obra de Foucault, ¿no? Es que el poder en Foucault es un ejercicio, una especie de juego inestable, permanente, ¿no? Entonces, no es un atributo, el poder no es algo que siempre ha estado así, ¿no? No es un atributo sobre el cual podemos apoderarnos de él, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, lo que hace Foucault, ¿no? En sus análisis, él siempre lo que hace es entender ese juego del poder, ¿no? En un campo específico de la historia y en un campo específico de prácticas y discursos también. Entonces, él va a delimitar eso, porque el nacimiento de la biopolítica, él va a delimitar eso en esa producción, ¿no? En esos discursos que es sobre, ¿no? La constitución del liberalismo post-Segunda Guerra, ¿no? Y desde ahí se puede hacer una descripción de ese funcionamiento de esas prácticas. Entonces, en Foucault no tenemos esa teoría general de un poder a priorístico. Eso es lo que nos permite también, ¿no? Dar una vuelta, ¿no? En el sentido de pensar el poder en la representación también, ¿no? Bueno, entonces, para Foucault, el liberalismo sería entonces esa especie de instrumento de inteligibilidad, ¿no? Y el mercado como instrumento de inteligibilidad y como verdad y medida de la sociedad. Fíjense que él está diciendo eso del liberalismo post-Segunda Guerra, ¿no? Entonces, lo que me parece es así, para Foucault, el mercado va a tener un papel de veridición, ¿no? Es el mercado que va a construir las verdades y la manera de inteligibilidad de esas verdades dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, él va a decidir, prescribir incluso los mecanismos jurisdiciales, ¿no? O la ausencia de mecanismos jurídicos, ¿no? Sobre que el mercado debe articularse, ¿no? Entonces, ese biopoder o la biopolítica puede ser una potencia mortífera, puede ser un control exacerbado, sobre todo, ¿no? En el momento que vivimos. Entonces, ese biopoder puede decidir quién vive y quién muere, y eso lo vimos ahora en la pandemia, bueno, lo seguimos viendo, ¿no? Y por otro lado, también es una potencia de resistencia,
Muchos teóricos, ¿no? Intentan pensar ese tipo de poder a partir de entender que ese poder no es un poder que está dado a priorísticamente, como una potencia de resistencia y también experimentación de nuevos modos de vida, ¿no? Entonces habría una especie de paradoja en ese poder, ¿no? Entonces ese poder no solo agencia estrategias de control, ¿no? Que son combinables con esas estrategias disciplinares, pero también ese poder permite una inversión en la capacidad inventiva y creativa de la sociedad y de los individuos también. Entonces, esa parte, cuando nos dedicamos a estudiar, ¿no? Y hacer una especie de crítica, ¿no? De esa representación o de la violencia, ¿no? También tenemos en cuenta que hay una resistencia, ¿no? Y dentro de la propia literatura y, bueno, y del arte, ¿no? Se puede construir ese tipo de resistencia a través, ¿no? De esa creatividad y inventividad también. Ahí yo hice referencia a algunos teóricos que tratan de ese poder, ese biopoder como algo positivo. Ahí está Antonio Negri, Lazzarato, Peter Popper, ¿no? Entonces, el biopoder tiene un polo que es una potencia de vida, una forma de resistencia, ¿no? También tan importante como ese poder de dominio, ¿no? Que vemos casi siempre, ¿no? En esos intereses totalitarios y incluso genocidas. A ver si... Bueno, ya les comenté un poco sobre el Homo sacer, ¿no? Que era esa figura, porque lo que hace Agamben es buscar dentro de la historia occidental, casi siempre en el pasado, ¿no? Una especie de modelo político que puede servir para pensar, ¿no? Simbólicamente el presente, ¿no? El Homo sacer sería ese hombre sagrado, ¿no? Que había cometido un delito y que de alguna manera quedaba totalmente excluido de esa sociedad y que se podía dar muerte. Y esa figura del Homo sacer ha servido para que Agamben, ¿no? discutiese una serie de cuestiones sobre los derechos humanos y de las limitaciones de los estados nacionales, ¿no? En los que encontramos hoy en día, ¿no? Ejemplos de racismo, terrorismo, feminicidio, etcétera, ¿no? Y por otro lado también, en otras obras de Agamben vamos a encontrar esa expansión exagerada, ¿no? Del capital globalizado. Entonces, una especie de confluencia, ¿no? De ese capital globalizado, ¿no? Y un racismo, un terrorismo de Estado. Bueno, Agamben ahora llegó a partir de esa, bueno, de su filosofía política y de sus tesis, ¿no? Él ha tenido una reacción muy contraria a la pandemia, ¿sí? Él se recusa completamente a que la gente se vacune, a que el Estado promueva el estado de alarma para atender, ¿no? Para promover bueno, las condiciones sanitarias, ¿no? de sanidad de la población. Bueno, pero eso es otra discusión. Déjame avanzar aquí. Y otro filósofo también que me interesó se llama Günther Anders, es un filósofo alemán que también tuvo que exiliarse de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y se exilió en Estados Unidos. Y él escribió tiene una crítica a la tecnología bastante interesante porque él se adelanta a muchas cosas que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y él ha escrito, ¿no? Entonces era un activista contra los movimientos totalitarios, contra la bomba nuclear y incluso él escribió una carta también para el piloto de Hiroshima, era bastante activista, ¿no? Y él escribe cuando Eichmann, que fue esa especie de estrategista del gobierno de los nazis, ¿no? Que era responsable por la logística del transporte de los judíos hacia los campos de concentración, cuando lo detuvieron en Argentina, lo llevaron a Jerusalén y hicieron ¿cómo se llama? Un juicio, ¿no? Y en ese juicio, bueno, él fue condenado y él fue condenado a muerte, entonces lo ahorcaron.
Entonces, él le escribe al hijo de Eichmann, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es toda una metáfora sobre cómo nosotros también no somos hijos de Eichmann, como nosotros tenemos heredamos ese legado, ¿no? Los que sobrevivimos a todo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, cómo relacionarlos con ese diálogo, con ese legado tan horroroso, ¿no? Para nosotros de Hispanoamérica también, nosotros tenemos otros legados, ¿no? Que el legado de la colonización, ¿no? Lo que las personas esclavizadas sufrieron también, ¿no? Que son escalas bastante grandes, ¿no? Pero entonces él escribe esa carta al hijo de Eichmann, ¿no? Y en esa carta él hace una reflexión de ese poder de destrucción, ¿no? Que es esa especie de cara oculta de la modernidad, ¿no? Esa irracionalidad y ese grado de refinamiento de la destrucción. Entonces, ¿será que forman parte de la misma fuente, ¿no? La fuente que es capaz de esos logros civilizadores es la misma que es capaz de ese grado de destrucción, ¿no? Y él se pregunta, ¿no? ¿Qué ha hecho posible lo monstruoso? Bueno, el monstruoso ya se estaba dando anteriormente también, pero claro, con la escala que pasó fue la primera vez, ¿no? Bueno, Günther Anders tiene otro libro donde él habla de la obsolescencia del hombre. Pero fíjense, él hace ese tipo de reflexión después de entender la tecnología de los años 40, 50, ¿no? Entonces, él ya entiende que es inevitable una especie del dominio de la tecnología sobre el hombre. Y me llamó mucho la atención que cuando él habla de la obsolescencia del hombre, es que el hombre ya deja de tener importancia, ¿no? Que va a caducar, ¿no? El hombre está caducando y ya no tiene relevancia en esa sociedad. Él dice, eso en el 56, ¿no? Él dice, es preciso hacer que el acceso al conocimiento, como si fuera, él lo toma como ironía, ¿no? Y cómo llevar a cabo, ¿no? una política de destrucción, ¿no? O de control. Él dice, en el 56, es preciso hacer que el acceso al conocimiento se vuelva cada vez más difícil y elitista, que la brecha se extienda entre el pueblo y la ciencia, que la información destinada al público en general sea anestesiada por todo contenido subversivo, especialmente sin filosofía. Una vez más, hay que usar la persuasión y no la violencia directa. Se transmitirá masivamente por televisión entretenimiento siempre halagano emocional o instintivo, lo emocional y lo instintivo, ¿no? Ocuparemos las mentes con lo que es inútil y lúdico. Es bueno en una charla y música incesante evitar que la mente piense. Pondremos la sexualidad en primer lugar de los intereses humanos. Como tranquilizante social no hay nada mejor. Mira qué interesante, ¿no? Qué tipo de reflexión, ¿no? Claro, y eso parece que está escrito ayer, ¿no? Bueno, pero él venía de una experiencia, que era una experiencia realmente de que el mundo podía terminar, ¿no? Que era el desarrollo, ¿no? de la energía atómica y de las bombas atómicas, y claro, la memoria, ¿no? del desastre de la Guerra Mundial, ¿no? Bueno, una anécdota, Günther Anders fue la primera pareja de Hannah Arendt, ¿no? Es muy interesante. Bueno, entonces saltando un poco haciendo un recorte, ¿no? Y saltando ya a los cuerpos aquí, esa violencia sobre los cuerpos, las mujeres. Yo seleccioné algunos ejemplos literarios, ¿no? De una escritora brasileña, una escritora argentina y un escritor chileno, ¿no? Pero hay también ejemplos de escritoras españolas, ¿no? Una novela que
que se publicó hace muy poco, yo creo que en 2019, se llama Mujeres Empilhadas, sería Mujeres Apiladas, ¿no? Esta escritora Patricia Mello es una escritora bastante conocida en Brasil y una escritora que en varias de sus obras podemos encontrar, ubicarlas dentro del género de la novela negra, ¿no? Hay una trama detectivesca y algo en ese sentido. Pero esta es una obra muy particular, ¿no? Entonces, esa obra, la narrativa se organiza es una protagonista mujer, es una abogada joven que sale de São Paulo y va a Cruzeiro do Sul, que es un pueblo en Acre. Acre está en la Amazonía, está casi con frontera con Bolivia. No sé si vosotros ubicáis ahí el mapa de Hispanoamérica. Incluso el Acre durante un tiempo formó parte de Bolivia, ¿no? Bueno, entonces ella se desplaza al Acre para acompañar ese esfuerzo conjunto de juicios en casos de feminicidio, ¿no? Pero es que la escala y el número de feminicidios eran tan grandes que tenían que unir o juntar varios y varios abogados y jueces para intentar, ¿no?, hacer un trabajo muy intenso para llevar a cabo esos juicios, ¿no? También el Acre tiene una de esas tasas de feminicidios más altas del país, ¿no?, del país como Brasil, ¿no? Entonces, no tiene comparación con lo que pasa en Europa, ¿no?, las escalas de violencia que tenemos allí. Entonces, esa protagonista que en medio de esa intriga detectivesca, ¿no?, se va a involucrar en esos crímenes que son brutales, ¿no?, y casi siempre marcados por la impunidad, ¿no? Y ahí es como les estaba comentando, es una trama donde las víctimas van a tener ese protagonismo, no solo en la trama de la narrativa, pero también en medio de la novela, al principio de cada capítulo, hay citas de casos reales, ¿no? Entonces aparece el nombre de la persona y además un poco esa descripción, ¿no?, de la forma que fueron asesinadas, ¿no? Entonces hay una mezcla, porque de alguna manera hay un planteamiento ficcional de la obra, pero hay una inserción de esos documentos, una especie de poética del archivo de esa violencia. Y otra historia que protagonista, ¿no?, que se destaca en medio de esas muertes, es el asesinato de una india, ¿no?, una adolescente indígena, que es violada y torturada. Y ese asesinato es un asesinato un poco más, que va un poco más allá de solo la misoginia y el feminicidio, ¿no? Además es una lucha por la demarcación de las tierras indígenas, ¿no? Entonces, cómo ese cuerpo violado de la mujer tiene que ver también con una ocupación de un territorio, ¿no?, que sobre todo ahora con las políticas indígenas del gobierno tienen bastante dificultad, ¿no?, para defender sus territorios, ¿no? Entonces, en esa producción, esa narrativa, hay esa mirada misógina, ¿no?, como la mujer como propiedad, pero también hay esa discusión política más grande y económica, ¿no?, que la ocupación de tierras tiene que ver con la economía. Ese es un ejemplo, ¿no?, de una producción literaria. Eso. Bueno, otra manera podemos decir que hay un trato, un cuidado, ¿no?, con la historia, con la construcción ficcional de la obra, pero hay esa mezcla con documentos, ¿no? Esa otra obra también es muy reciente, se llama Come Tierra, y es de una escritora argentina que se llama Dolores Reyes. Entonces, con ella se propuso escribir esa obra, y en una entrevista ella comentó, ¿no? Ella habla de la costumbre literaria cuando se escribe sobre los feminicidios. Ella dice: regodearse en la descripción del cuerpo femenino, normalmente de una joven bella y desnuda, que ha sido mutilado, violado y violentado. Tratarlo como pretexto narrativo, una pornografía de la violencia. Entonces, ella quería alejarse de ese tipo de
narrativa literaria, ¿no? Cuando reproduce, ¿no? Un crimen contra una mujer, ¿no? Ella dice también, los asesinatos siempre han sido narrados desde otra voz. Quería construir, ella dice, ¿no? Quería construir un relato que apuntase no a lo espectacular del crimen o al goce estético, ¿no? Que muchas veces encontramos eso en la literatura, sino a la falta que nos hacen esas chicas y el horror que nos están acostumbrando a vivir. En la literatura se veía una cierta naturalización de los asesinatos de las mujeres. Yo quería trabajar contra eso, ¿no? Y ella dice, sin ser panfletario, sin descuidar el relato. Esa es su propuesta literaria, su propuesta poética, ¿no? El momento de construir esa narrativa. Si pensamos, por ejemplo, en ese contexto de la novela negra, ¿no? Anteriormente se hablaba de crimen pasional, ¿no? Dentro de la novela negra, ¿no? Y hoy tenemos que hablar de feminicidio. Incluso en esa mesa era un ciclo sobre la novela negra y una de las preguntas era en ese sentido, porque el escritor o el crítico dejó escapar el crimen pasional, ¿no? Entonces hay una espectadora dijo, mira, ya tenemos que tener en cuenta que no se trata de eso, ¿no? Y claro, y cómo se representaban las víctimas mujeres en ese tipo de novelas, ¿no? También. Pero hay toda una reconstrucción de la novela negra en la contemporaneidad también, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es esa narrativa de Come Tierra, ¿no? Ya es una voz narrativa que así la genera en el lector, ¿no? Una especie de belleza, pero a la vez también un desasosiego, ¿no? Es siempre la voz de esa chica que tiene una exigua subsistencia, ¿no? Es una chica muy pobre que vive solo con el hermano, ¿no? Se entiende que el padre mató a la madre también en escena de violencia y que ella lo vio, y entonces ella es capaz, esa protagonista, de descubrir dónde están desaparecidas esas mujeres, ¿no? Y asesinadas también, a tragar la tierra, ¿no? En que pisaron. Entonces ese es el argumento de la novela, ¿no? Entonces ella engulle ese barro, ¿no? Casi siempre donde han sido desechados los cuerpos violentados, y a partir de ahí ella tiene imágenes y llega a esos cuerpos, ¿no? Entonces, una especie de rescate poético también, ¿no? De ese no lugar, de la ausencia de los cuerpos también, ¿no? Y casi esa impresión que terminamos también, una vez más, ¿no? Como sociedades que son como necrópolis para las mujeres, ¿no? Ahí es una... Bueno, entonces ese es otro tratamiento, ¿no? Es otra manera, otra mirada para construir, ¿no? Un relato sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? Bueno, y el último ejemplo que voy a usar es ese de Bolaño, que es una novela que se llama 2666. Es una novela que en realidad son 4 partes, son 4 o 5 partes, no me acuerdo ahora, pero Bolaño es un escritor chileno que vivió muchos años, poeta y escritor, vivió muchos años en México, y al final, bueno, prácticamente todo el periodo en que él escribió su obra, lo escribió aquí en España, ¿no? En Barcelona. Esa novela es una novela que él escribió sabiendo que ya se iba a morir, y él había pensado en 5 novelas. Le dijo a su editor, ¿no? Que publicara 5 novelas, no solo una, pero el editor pensó que sería más productivo así dentro del mercado, ¿no? Venderla los 5 capítulos, 5 partes, que tiene un hilo narrativo, pero la propuesta de Bolaño era otra. Bueno, entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Aquí es otra lectura, ¿no? de un fenómeno de feminicidio, ¿no? muy claro, que es de Ciudad Juárez, ¿no?
pero ¿cuál va a ser el tratamiento literario, ¿no?, que Bolaño va a dar en ese capítulo? Entonces, hay una parte que se llama la parte de los crímenes, que está solamente dedicado a los asesinatos en la ciudad de Libre, se llama Santa Teresa, pero claramente el soporte ficticio de Ciudad Juárez, ¿no? La lectura de esa parte es una lectura muy difícil porque es una enumeración y descripción de muertes, así está buscando un efecto de que el lector dejara de leer, porque realmente es una narrativa que violenta mucho al lector, ¿no? Esas imágenes. Pero además también aquí, ese tratamiento literario, él va a utilizar una especie de esencia apocalíptica, ¿no?, para narrar que se cae sobre el género femenino, ¿no? Ese tratamiento literario, ¿no?, ese tratamiento artístico, él va a hacer desde esa imagen del apocalipsis, ¿no?, para pensar lo que pasó, ¿no?, en esa ciudad ficticia que se llama Santa Teresa, pero es una referencia clara a Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, es una especie de alegoría de esa violencia, ¿no?, contra el género femenino, ¿no? Solo por curiosidad, ¿no?, ese imaginario apocalíptico está siempre muy presente en los textos de la literatura hispanoamericana y brasileña también a partir de los años 70, porque era una especie de una tradición que los escritores y las escritoras tenían que recoger para dar cuenta de esa escala de violencia, ¿no?, de hablar de esa justicia, ¿no?, de la América post-dictadura, ¿no?, o la América dictatorial y post-dictatorial también, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a encontrar en esa parte de los crímenes? Entonces, son jóvenes, son centenas de jóvenes asesinadas, que son enterradas y tiradas junto con los desechos de la contaminación tecnológica, ¿no?, y la basura. Son todas encontradas en un gran basurero que hay en Santa Teresa, ¿no? Ciudad Juárez es una ciudad, pero Bolaño hace una especie de vínculo muy claro entre una perspectiva económica, ¿no?, de esa violencia y el cuerpo de las mujeres. Incluso lo hace porque Ciudad Juárez es una ciudad donde están las maquiladoras, que son fábricas que están hechas sencillamente para reunir piezas y para que puedan luego vendérselas a Estados Unidos por las relaciones comerciales que establecen entre ellos, ¿no? Entonces, esa maquiladora es una fábrica que va a reunir piezas de electrodomésticos. Entonces, ¿qué es esa mano de obra femenina, ¿no? Es una mano de obra barata, manejable, desechable, sobre todo, ¿no?, y explotable. Entonces, y en ese sentido se confunde desde el punto de vista metafórico, ¿no?, con esa montaña de residuos, ¿no?, que al final se va a mezclar en esos basureros, ¿no?, entre esa que él llama carne humana despreciada, abusada y saqueada también, ¿no? Él habla de un consumo deshumanizador del cuerpo femenino, ¿no?, que lo manipula, que se adueñan de ese cuerpo sin pudor, tanto la maquiladora, tanto, ¿no?, la empresa como, ¿no?, lo que queda en la sociedad. Entonces, es una especie de mercancía que se puede apropiar y se puede destruir también, ¿no? Entonces, ese gran basurero se llama el Chile, bueno, pues, es un basurero clandestino también, ¿no? Entonces, y en la descripción, en la narrativa, es una descripción un poco realista, en el sentido que él va a buscar una serie de elementos para parecer una boca gargantuesca y parasitaria, ¿no?, y que se amplía y que se abre para, ¿no?, de una manera incontrolable, podemos decir así, ¿no? Y en esos sitios, bueno, como siluetas humanas, así no son humanos, sino como un tercer estado de la humanidad que van circulando por ese basurero, ¿no? Estoy hablando solo de un recorte, porque yo creo que es lo que nos puede interesar aquí. Bueno, entonces, de Bolaño, incluso hay
hay textos que son periodísticos sobre, ¿no?, lo que pasaba en Ciudad Juárez, y vamos a encontrar que Bolaño normalmente hace un tratamiento poético, ¿no?, de esa materia de la realidad, pero aquí es, bueno, yo trabajo bastante con su obra, entonces he leído bastante su obra, y él siempre intenta hacer también una especie de denuncia, ¿no?, de esos eventos autoritarios que ocurrieron en el mundo y en Hispanoamérica. Y aquí es el único momento donde él parece que se acerca más a la realidad, ¿no?, para intentar dar cuenta, para intentar criar, ¿no?, o recrear dentro del lenguaje literario algo que pudiese significar, ¿no?, esa experiencia tan exagerada, ¿no?, exacerbada del feminicidio en Ciudad Juárez. Y por fin, para hablar de vidas precarias de Butler, ¿no?, solo voy a dar algunas líneas de reflexión porque me interesan, ¿no? Entonces, es una manera de Butler pensar esas condiciones, ¿no?, de vulnerabilidad y agresión, ¿no?, que se siguieron a esos acontecimientos, pero luego en sus obras posteriores lo extiende a otras, ¿no?, a pensar el mundo, a una dinámica mundial, ¿no? Entonces, ¿qué está presente aquí, ¿no? Él intenta pensar sobre qué forma de reflexión y de liberación política había que adoptar si consideramos la vulnerabilidad y la agresión como puntos de partida de la vida política. Entonces, y otra cosa que nos interesa mucho, ¿no?, cuando pensamos la violencia y la violencia sobre determinados grupos, ¿no?, colectivos o partes de la sociedad, es que hay formas de distribución de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ese reparto se da de manera diferencial, ¿no? Entonces, algunas poblaciones, algunas partes de las poblaciones, entre ellas las mujeres, ¿no?, están más expuestas a una violencia arbitraria, ¿no? Claro, cuando no es arbitraria la violencia. Bueno, entonces, él intenta también avanzar hacia una discusión un poco más teórica y filosófica, ¿no?, sobre ese problema de la vulnerabilidad original respecto al otro, ¿no? Entonces, si no vemos esa vulnerabilidad, ¿será que dejamos de ser humanos, ¿no? Por eso ella va a hablar, en el texto que les dejé, el último texto, va a tratar de algunas tesis, hipótesis de Levinas, ¿no?, que había pensado la ética como una especie de preontología, ¿no? Así, antes del ser, el hombre es ético, ¿no? Entonces, en esa reflexión, él intenta pensar, no solo hacer ingresar a los excluidos dentro de una ontología, pero también, ¿no?, en pensar una especie de insurrección a nivel ontológico. A ver. Mejor con luz, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y por fin, entonces, ella intentando teorizar o fundamentarse dentro de la filosofía, ¿no?, ella va a pensar Levinas, porque Levinas le ofrece esa concepción de ética, ¿no?, en que esa aprehensión de la precariedad comienza en la vida precaria del otro, ¿no? Y está antes del ser. Incluso hay yo no sé, porque fue un poco Levinas desarrolló esas hipótesis a partir de la Carta al Humanismo de Heidegger, que la escribió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, cuando lo acusaban de nazista, etc. Entonces, Levinas desarrolla ese concepto del rostro, ¿no?, como esa figura que comunicará tanto la precariedad como la interdicción de la violencia, ¿no?, el no matarás, ¿no? Y, bueno, un poco mi manera de entender, ¿no?, de este modo nos proporciona una vía para comprender cómo la agresión no es ajena, ¿no?, a una ética de la no violencia. Entonces, la agresión constituye la materia de ese debate ético también, ¿no?, por otro lado. A ver. Entonces, y entra también esa parte, la cuestión de la representación, ¿no? Lo que está privado del rostro o cuyo rostro se nos representa como el símbolo del mal, nos autoriza
a volvernos insensibles ante las vidas que hemos eliminado y cuyo duelo resulta indefinidamente postergado. Entonces, no hacemos el duelo porque esa figura, ese sujeto, no importa, ¿no? Ya ha sido desrealizado ontológicamente, podemos decirlo así. Y por fin él dice, ¿no? Ciertos rostros deben ser admitidos en la vida pública, deben ser vistos, escuchados, para poder captar un sentido más profundo del valor de la vida, de toda la vida, ¿no? Y con eso termino. Muchas gracias. A ver cómo se están despiertos todavía, ¿no? Están aplaudiendo. Muy bien. Bueno, ha sido una maravilla. Vaya hora y media buena que nos hemos pasado con el profesor Tomás. Yo no sé si... Bueno, tenemos... a ver, sé que tenemos en el aula y no voy a presionar a gente que está haciendo o que ha hecho un trabajo de violencia de género o de violencia contra las mujeres en literatura. Si quiere pronunciarse, que se pronuncie. Y luego también sé que tenemos compañeras en el contexto de América Latina que también, bueno, pueden aportar también sus experiencias, ¿no? Que ha hecho mención. Y bueno, yo antes de ponerme a hablar prefiero escucharos a vosotras y vosotras si alguien tiene algo que decir y agradecer, de verdad, ha sido una ponencia maravillosa, o sea... Yo iba comentando porque, bueno, tenemos compañeras de filosofía, también de criminología, entonces, bueno, me ha dado para pensar muchísimo, para relacionar nuevas ideas y, bueno, me ha parecido extraordinaria, o sea, que te felicito y te agradezco enormemente tu intervención. Vale. Bueno, Laura Guillén dice que ha sido muy interesante. Yo no sé si se oirá, pero podemos intentarlo. Si alguien tiene algo que comentar, sí o algo. El micrófono. Apago yo, no, lo apago. Tiene más sentido que lo apague yo, creo. O tiene más sentido que incluso me ponga yo aquí que se capta, ¿vale? Claro. Y así. Tiene más sentido que hagamos esto, entonces hablo por ahí y oímos por aquí. ¿Alguna pregunta para el profesor? A ver, ¿me quito yo el micro? Yo lo he quitado también. Es el altavoz, creo. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna aportación que hacerle al profesor? Aprovecharle que no va a venir todos los días, le viene un poco lejos. ¿A cuántos? Bueno, yo no le había dicho a Paulo de que iba a ser nuestro seminario. Este seminario, sabéis que es la segunda edición, la primera edición la celebramos el año pasado y la verdad es que funcionamos en base a lo que nos apetece pensar. Entonces se van proponiendo temas y ¿qué nos apetece trabajar el próximo mes? Entonces, en función de eso, pues yo digo, pues vamos a trabajar estas lecturas. Y este año, el tema o lo que nos apetecía trabajar en esta segunda edición del seminario era la interseccionalidad. Pero yo a Paulo no se lo había dicho. Yo le había dicho, oye, aprovechamos que estás aquí y haces algo de tu tema, que es literatura y violencia. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa, no? Que ha salido, que esta primera ponencia, esta sesión inaugural, ha sido totalmente interseccional porque hemos trabajado clase, hemos mencionado, obviamente, ha sido una hora y media, pero bueno, estoy enormemente... las sinergias, ¿no?, que se van produciendo, las sincronías, ¿no?, como sin decir nada al final, bueno, pues ha sido la sesión inaugural que si decimos, Paulo, háblanos de interseccionalidad, no, seguro que no sale igual. Así que, bueno, sí, ha sido estupendo. Yo he cogido bastantes ideas, bastantes apuntes.
Sí, muchas ganas de leer los textos que has trabajado, sobre todo literatura, que al final, Sí, hay muchas cosas. Sí. claro, profesionalmente, pues al final acabas leyendo siempre de tu área y yo la literatura la tengo abandonada, pero sí que apetece leer esas nuevas autoras y esas nuevas voces que están denunciando la violencia. Sí, hay una producción bastante grande así de escritoras y bueno, escritores también que tratan Sí. el tema y ese trabajo literario que hacen, ¿no? Ese cuidado también con el lenguaje literario. Muy interesante. Sí, y sobre el texto de Butler, por ejemplo, claro, yo creo que, claro, siendo Butler una autora... Ah, mira, tenemos una palabra de Macy's. Macy's, habla tú, querida, que siempre es un placer escucharte. Macy's es profesora, está en Quito, en la universidad, ¿verdad? No sé si es la Universidad de Quito, Macy's, o ¿cómo se llama tu universidad? Sí, A ver. es la universidad pública, una de las más grandes del país, se llama Universidad Central del Ecuador. Ah, vale, perfecto. Pues, ¿qué hora es allí? Para contextualizar un poco ¿qué hora tenéis, Macy's? Acá son 12:43, es buena hora. No es Vale, bastante. vale, porque claro, todas las conexiones que hacemos transatlánticas son las 5 de la mañana. Wow. A veces sí toca amanecerse, pero no, está súper bien el horario para acá, para estas regiones. Bueno, yo quería agradecer al profesor Paulo, realmente a veces es difícil preguntar cuando nos quedan tantas preguntas y tantas cuestiones en las que queremos profundizar, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle, porque había presentado estas propuestas de mujeres que ya están enfocando esto desde una mirada ya mucho más consciente, de mujeres escritoras, pero más del 70% de hombres escritores y estos estereotipos y prejuicios que están ahí en la literatura, de los que se había comentado antes, me gustaría un poco que profundizara sobre esto. Sobre todo, bueno, porque además yo creo que esos índices en Ecuador, que es uno de los países que más bajo índice de lectura tiene en el continente, deben estar mucho peores. No los conozco, pero me imagino que de pronto sí nos encontramos con una realidad todavía más, donde hay una desigualdad más profundizada ahí. Entonces me gustaría mucho ese enfoque, y además porque se trabaja mucho el tema de estereotipos y así en medios, pero en literatura mucho menos. Entonces, eso creo que... Muchas gracias. Gracias a ti. Abrí el micrófono. Bueno, está aquí. Tienes que bajar Bueno, gracias por tu pregunta. Cuando tuvimos que hacer esa investigación, era precisamente porque parece que la literatura es un espacio en donde ese tipo de prejuicios, ese tipo de representación no se da, ¿no? Parece que es algo que está un poco tiene una aura que no se puede tocar. Y entonces la intuición que teníamos que presentar algo más material, ¿no? Para que la gente entendiera lo que realmente está pasando, ¿no? Y eso nos costó también, porque al principio, cuando publicamos el resultado de esa investigación, la gente nos miraba, pero ¿por qué estáis hablando del campo literario? ¿Por qué estáis hablando del mercado literario, de editoriales, ¿no? Y no estamos hablando aquí del personaje, de la construcción maravillosa desde la perspectiva del narrador, ¿no? Casi como si tuviéramos la obligación, ¿no? De leer la literatura como una especie de práctica discursiva codificada y entender esos códigos como si no tuviera ninguna relación con lo real, ¿no? Con el sentido de la realidad. Y bueno, Brasil también es un país donde especialmente se lee mucho, no tenemos sobre todo una tradición de una cultura televisiva, se ve mucho la tele, pero claro, como somos muchos también tenemos una producción literaria grande, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo para cambiar eso. Primero, la conciencia de que eso está construido de esa manera, con esas igualdades, y desde la universidad, de
los lugares donde estamos, ¿no? Podemos, en el momento de, por ejemplo, elegir una mesa de escritores y escritoras, ¿no? ¿Qué tema vamos a elegir? ¿Quiénes vamos a llamar, ¿no? O en un congreso literario también, ¿no? Una feria literaria. Y a veces, por ejemplo, yo doy un ejemplo yo trabajo bastante con la literatura que trata de la dictadura, ¿no? En Hispanoamérica y en Brasil también. Y fíjense, hubo no hace unos 10 años, una especie de boom sobre esa narrativa sobre dictadura en Brasil. Y casi todos eran eso, de clase media, hombres. Bueno, ahora ya empezó una producción más grande de mujeres, pero no teníamos ningún tipo de relato de una persona desde la periferia, ¿no? Entonces eran siempre gente de la clase media que había sufrido más o menos directamente. Entonces yo conocí a un escritor, a un poeta, que era un poeta de un colectivo cultural de la periferia de São Paulo. Lo invitamos una vez a que participara de un encuentro literario. Él nos comentó que una amiga suya producía, que escribía y que tenía unos libros publicados por una editorial de ese colectivo cultural. Ahí yo fui y hablé con ella y ella sí tenía un relato sobre una narrativa, una novela sobre una perspectiva de la dictadura a partir de la periferia, que era totalmente diferente, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pudimos estudiarla, ¿no? Y llevar su libro a otros lugares también. Entonces, hay que hacer al final algún esfuerzo, ¿no? Para encontrar cosas, porque no circulan, ¿no? Hay una interdicción de esos espacios, porque muchas veces esa producción no circula. Pero ahora hay esa posibilidad también de encontrar pequeñas editoriales, ¿no? Que están buscando ser también una alternativa para esas grandes editoriales, ¿no? Más comerciales y que tienen claro lo que quieren producir, ¿no? Quieren escribir. Eso. Bien. A ver, perdonadme que estoy sin altavoz. Bueno, pues no sé si tenéis alguna cuestión, si podéis escribirla, podéis decirla. Irene, adelante, querida. Hola. Hola. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la ponencia, a mí me ha encantado también y quería saber si la presentación se va a compartir, porque he cogido bastantes referencias, pero no me ha dado tiempo a todas y bueno, pues sí la compartiría con los alumnos. Y luego, bueno, una pregunta un poco así de actualidad en España, que hace poco, supongo que conoce el caso del Premio Planeta, que se le ha dado a una, en teoría, muy reconocida escritora, de las más importantes escritoras mujeres, que ha resultado ser 3 hombres y un sinónimo de 3 hombres, y todo el revuelo mediático que se ha organizado con distintas posturas, que incluyen la de hombres que dicen que han tenido que hacerse pasar por mujeres con seudónimo para poder publicar y viceversa, o sea, una cosa así de nuestros tiempos. Ya, bueno, Irene está, no sé si lo quiere compartir, pero la grabación está, o sea que... Vale, claro que está grabado, vale, fenomenal. Así que nada, si no quiere, pues ya querido, ha sido suya la idea de grabar, así que... Mira. Ay, perdón, Voy a poner en esto. Genial. Mira, hay polémicas que yo creo que son polémicas secundarias, ¿no? Incluso son polémicas que tienen bastante que ver más con los medios que con lo que es la producción literaria, ¿no? Podemos discutir si hay reglas que pueden permitir ese tipo de juego, ¿no? De que eran hombres por detrás de un hombre que era una mujer. Entonces, ¿cuál es la regla para que ganen el premio o no? Pero yo creo que esos juegos que están presentes, ¿no? Esas imperfecciones, yo creo que son cosas secundarias, ¿no? Si pensamos realmente en una producción más democrática, ¿no? Una sociedad que sea más representativa
y esas cosas van a pasar así, esas son una especie de espacios de escape de que eso puede pasar. Y la polémica tiene que ver con los medios. Yo creo que le interesa bastante más a los medios hablar de eso que hablar de que no hay una representatividad, ¿no? que determinadas empresas editoriales concentran la producción literaria, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces esas polémicas sirven, en mi manera de entender, un poco para quitar la importancia de otras cosas que se deberían estar hablando y sobre las que no se habla, ¿no? Entonces, es interesante así como para pensarlo y discutir, pero yo creo que es algo secundario y claro, ocupa un espacio que le interesa a esas empresas de información también, ¿no? No les interesa discutir otros tipos de cosas, ¿no? Bueno, es eso. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra intervención? ¿Tenéis algo que comentar? ¿Alguien? Bueno, pues Laura, sí, Laura, adelante. Laura, buenas tardes, un placer. Hola, buenas tardes. No, yo solamente quería agradecer la ponencia y yo siempre me lo llevo a lo mío, a la salud, y es verdad que la ha nombrado en un caso lo del biopoder, de decidir quién vive y quién muere, lo de que hemos estado en esta pandemia mucho decidiendo eso, y me ha llamado, no lo piensas hasta que no te lo dice otra persona, así como de esa forma tan de deshumanización. Y en la lectura hay una parte que se pregunta, que dice que la prohibición del duelo sí es la continuación de la violencia. Y en este caso, también durante la pandemia hemos visto cómo no se ha dejado que ese duelo se lleve a cabo, como lo hemos sufrido en toda la salud. Y he visto cómo esa deshumanización también se ha visto, ¿no? En cuanto a la lectura de lo de los rostros, de vivir de esa manera. Entonces, nada, quería agradecer porque aunque sea de literatura y todo eso, me ha servido también a mí para reflexionar sobre otros aspectos que en la salud hemos llevado a cabo y cómo deshumanizamos y desrealizamos a las personas. Entonces, pues nada, era la única aportación que quería hacer. Gracias. Sí, nada, no, Laura, sí, tampoco el biopoder realmente no, o el necropoder en ese caso, yo creo que no lo has usado tú. O sea, al final el necropoder y el biopoder, nosotros al final lo único que somos ejecutores inconscientes y sin saberlo, como bien has dicho. Entonces no es una Claro. cosa que, claro, no. Claro, por eso que te hace ver las cosas que a lo mejor en tu día a día pasan y no te percatas, es por eso. Claro, el poder nos atraviesa, entonces al final esas técnicas necropolíticas, ¿no? Porque decidir quién vive y quién muere, realmente tú lo que haces es asumir, bueno, pues te dicen estas personas tienen tantas posibilidades de sobrevivir, hay estos recursos y nada, y simplemente, bueno, tú realmente no eres consciente de ese biopoder o de ese necropoder en este caso, pero sí que está y es obvio, ¿no? Y en algunos contextos se ve de manera más eficaz y, no sé, a mí me ha llamado muchísimo la atención cuando nos ha compartido el Chile, ¿no? Ahí en esa doble dimensión, ¿no? que hila muy bien con lo que decía Butler, ¿no? de ese rostro no representado, ¿no? Que no tiene voz, por así decirlo, ¿no? Y claro, las mujeres en muchos contextos somos ese rostro que no es representado, por tanto es invisible, o que está infrarrepresentado, o que cuando se representa inhumanizado, ¿no? Pensemos en las imágenes cuando, no sé si vivís en una gran ciudad, en los coches, ¿no? En los parabrisas, a veces ponen publicidades, señoritas o de, bueno, señoritas, qué cosa más absurda, de mujeres en situación de prostitución, ¿no? O que dan masajes y vienen sin rostro, ¿no? O sea, a mí me parece un caso paradigmático de lo que nos está hablando Butler, ¿no? De esa falta de humanización. Vamos a convertirlas en pura carne, ¿no? Cuando hablabas del Chile, ¿no? Como era un vertedero, ¿no? Un vertedero, claro, pero de mercancía que
de mercancía, ¿no? No, Pues, desecho, de desecho, ¿no? sí. De desecho simbólico, que es lo que somos en algunos contextos, y de desecho, sí, carnal, ¿no? Por así decirlo. Material. Sí, sí. Entonces, claro, yo cuando estaba leyendo a Butler me acordaba de cómo salimos las mujeres. No hace falta ir a un contexto donde hay explotación sexual, ¿no? Compras una Vogue o compras una revista destinada a mujeres y aparecemos parceladas, la cara, o sea, anunciamos lo que anunciamos, o la publicidad que va dirigida a mujeres, las mujeres aparecemos fragmentadas por completo. Somos labios, somos pechos. Sí, porque se nos deshumaniza, ¿no? Porque lo que se intenta es que aparezcamos nunca como un yo, con voz, con un rostro, ¿vale? Ese rostro que tiene una narrativa o una historia que contar, ¿no? Me ha gustado mucho todo esto porque sí que genera bastante, Sí, me genera bastantes ideas. Es como está... Perdón, a ver, Es como si estuviera excluido. Tienes que espera, bajar. tengo que quitar el Vale. altavoz. Es solo como si estuviera excluido de una ontología, ¿no? Es que no es un ser, está totalmente excluido de eso, ¿no? O sea, y hay un proceso de desrealización, ¿no? Porque hay una materialidad de la persona, de la mujer, y algo se hace sobre eso, ¿no? Para que llegue a convertirse en ese desecho, ¿no? No es, hay un movimiento para desrealizar eso, ¿no? Y claro, se puede aplicar a muchas cosas. Sí, el tema también es que, claro, las mujeres nunca hemos sido seres ontológicamente plenos, siempre hemos sido lo otro, ¿no? Entonces estamos junto a esa otredad, la otredad que compartimos con indígenas, o sea, que al final somos lo otro, a domesticar en algunos casos y a desechar en otros, ¿no? Al final, y bueno, muy interesante. Y a ver, bueno, y también lo del tema de la salud, sí que responde también a ese constructo que también ha comentado Paulo de saber poder, ¿no? Cuando hablabas de la verdad, de la construcción de la verdad, ¿no? Es ese constructo de saber poder que es como se está realizando. El poder ahora se establece de una manera científica, o sea, nada de lo que del poder que opera en nuestros cuerpos pasa por violencia, sí pasa por violencia, claro que sí, pero ya no es la violencia, ¿no? del cuerpo condenado, del reo, ¿no? Es esa violencia epistemológica, ¿no? Porque es a través del conocimiento y de la ciencia, ¿no? Muy interesante, la verdad, ha sido una ponencia que ha movido mucho, o sea, yo creo. Macy's, adelante. Espera, que doy altavoz, perdóname. Un momentito, que aquí estamos. A ver, un momentito, que no te vimos. Vale, cuando quieras. Irene, que estaba antes pidiendo la palabra. Ahí lo espero. No, yo ya pregunté. Ya, perdón. Era para aprovechar a preguntarle al profesor Paulo sobre un caso, porque bueno, también este tema de la literatura que se produce desde otros órdenes o desde otras voces o desde las periferias, ¿no? Hubo mucho debate en Cuba durante algún tiempo, creo que ahora, bueno, hay varios consensos por ahí, pero porque en la década de los 90, cuando empieza un periodo de mucha precariedad económica, se empieza a desarrollar una literatura que se empieza a presentar como una literatura desde los márgenes, una literatura nueva, que rompe con códigos morales estrictos, etcétera, que es esta, que básicamente lo que hace es representar como esas zonas marginales que habían sido muy ocultadas en el discurso oficial tradicionalmente, entonces, pero que termina, es el llamado realismo sucio, pero que termina edulcorando, exotizando y legitimando, prácticas como la prostitución, el proxenetismo, los circuitos que eran muy raros, o sea, eran muy raros y clandestinos en Cuba, pero bueno, eran estos circuitos de drogadicción y todas estas prácticas que en el discurso oficial se habían solapado y que entonces hay como un renacimiento ahí de una voz contestataria, no sé, una voz revolucionaria, en el sentido así de disidente, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que se instala
es un culto a una marginalidad y a una lógica profundamente violenta y patriarcal que se instala con esa literatura y que es una literatura que se vende mucho fuera. Entonces, fuera quiero decir como la imagen al exterior de Cuba, ¿no? Porque se vende mucho en editoriales donde mucha literatura cubana tenía un poco de acceso más difícil, ¿no? Ahí está un autor muy conocido, que bueno, que a mí me gusta bastante, que tiene otras cosas, pero que hizo la genealogía de Mario Conde, que es Leonardo Padura. Entiendo que en España se le conoce bastante, pero bueno, pero dentro de esa gama de escritoras y escritores hay muchísima otra gente, ¿no? Con otros enfoques, con otros estilos, ¿no? Ahora, mi pregunta iba por esta forma de limitar y denominar estas literaturas que se producen en la periferia, si partimos de que estas voces tienen que ubicarse en esos grupos minoritarios o históricamente excluidos, o cómo identificamos aquí, porque finalmente lo que pasa es que muchas veces empiezan a haber todos estos conflictos en cómo identificamos una literatura que podemos considerar como otra voz, no sé si tal vez ese concepto, ¿no? Pero bueno, de esto que hablaba usted en la ponencia. Bueno, tienes que bajar. Bueno, gracias por tu pregunta y tus comentarios. Así, bueno, yo siempre parto, así, yo no tengo respuestas para todo, ¿no? Así, yo creo que sobre todo esos encuentros también son para que podamos reflexionar juntos, ¿no? Y quizá no tenemos que solucionar todas las paradojas de la sociedad contemporánea, ¿no? Mira, por casualidad yo estaba precisamente en un ciclo de novela negra hace unas semanas y estaba Leonardo Padura también en la mesa, ¿no? Llegó un poco tarde porque se equivocó con lo de los fusos horarios ahí de Cuba y eso, pero yo entiendo que hay una doble... no podemos solucionar las paradojas de la expresión y de las voces que nacen de diferentes territorios urbanos, ¿no? Yo creo que allí en Brasil en los años 90 pasó algo parecido también y yo creo que podemos reconocer ahora en el siglo XXI, ¿no? Esa producción marginal que así que trataba bastante de violencia, ¿no? En los años 90, que generó, por ejemplo, esa película que tuvo un éxito mundial que se llama Ciudad de Dios, ¿no? De Dios, que es de ese escritor brasileño de Río, ¿no? Que cuenta la historia de una favela y de narcotráfico en Río. Ahora no tenemos control también, ¿no? de lo que la industria, ¿no? va a hacer de esos productos culturales, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, yo creo que se puede hacer una crítica sin ningún problema. Sí, yo entiendo particularmente que la cuestión de la democracia es la presencia y la representación, luego se critique lo que se critique, pero que todo esté en ese espacio, ¿no? de discusión, de debate y que puedan tener acceso, ¿no? a la producción, a los medios de producción, ¿no? Y yo creo que tiene una parte de toda esa discusión, son intereses políticos, ¿no? Porque en determinado momento, como decías tú, ¿no? le interesaba representar un tipo de representación que hablase de una Cuba que no fuese un éxito, ¿no? humano o lo que sea, ¿no? de una perspectiva política dentro de una macropolítica, ¿no? sobre todo de los grandes países, ¿no? Pero de todas maneras, como tú decías, también son esas paradojas, porque dentro de Cuba podía representar, ¿no? una visión alternativa, una visión más oficial, ¿no? Entonces, así cuando yo pienso en literatura, yo pienso también que esa producción siempre está llena de paradojas, llena de aporías que muchas veces no las vamos a solucionar, ¿no? Pero de todas maneras, sí, dentro de una reflexión entendemos que esas voces tienen que estar presentes. Yo creo que siempre, si pensamos en una democracia, en construir, ¿no? una idea de democracia que es diferente de la que vivimos, ¿no? porque ya sabemos que esa democracia esa democracia representativa es bastante deficiente. Yo creo que es importante, ¿no? esa participación y esas voces, y van a estar ahí para que se discuta, ¿no? un espacio agonístico ahí de discusión y con todas sus paradojas y sus aporías también.
Es eso. También la pregunta que hay ahí, a lo mejor en el aire, es el tema de la hegemonía. ¿Cuándo consideramos que alguien es contrahegemónico y hegemónico, ¿no? Que también tiene que ver, ¿no? Que al final es como se habla de hegemonía, ¿no? El escritor hegemónico y los escritores marginales, ¿no? Y cuando un marginal deja de ser marginal, ¿no? Claro, porque al crecer los marginales dices, jolín, ¿no? Que los escritores malditos famosos que dices, bueno, ¿no? Que no tienen nada de malditos, o sea, que ya son sistema y reproducción del sistema, ¿no? Sí, es interesante. Y, bueno, una cosa que quería decirle a María Romero. Es una manera del sistema neutralizar también, ¿no? Ese mercado. Exactamente. Para neutralizar eso. Sí, lo convierte en mainstreaming, ¿no? Y ya está. Y una cosa, María Romero, yo es que creo que lo de no ha sido, a ver, las mujeres escribían obras bajo seudónimo porque no tenían otra vía. O sea, no podían escribir. Incluso, ¿cómo se llama? La Brownie, ¿no? ¿Cómo se llama de nombre? La de Harry Potter. Sí. Ella tuvo que poner la inicial porque la editorial no la aceptaba. Y sin embargo, aquí yo creo que ha sido un juego de marketing absoluto. Y Planeta yo creo que sabía que eran 3, entonces sabía que iba a haber un revuelo mediático. Pero ser mujer, yo creo que literariamente no beneficia en absoluto. O sea, los datos, ¿por qué? Porque por el androcentrismo hay una literatura que es universal, o sea, cualquier autor escribe sobre temas que interesan a todo el mundo y las autoras seguimos, de hecho los hombres no leen autoras, o sea, está claro, ¿por qué? Porque consideran que hacen una literatura específica, ¿no? Que hablamos de cosas que son de otro planeta, que no son de... Claro, hablamos de cosas de mujeres y como es sabido, las cosas de hombres son universales y las cosas de mujeres solo son de mujeres. Y aparte, bueno, lo que pasa que sí que es cierto que parece ser que leemos mucho más las mujeres literatura. Entonces, bueno, pero que si fuera por los hombres, las literatas no se comerían nada porque no las leerían. Pero esto pasa en filosofía, los compañeros no leen a las filósofas. O sea, al final no nos leen. O sea, porque hacemos filosofía de mujeres, ¿no? De las cosas. Son ellos que determinan los valores, ¿no? Esa tabla de valores. Sí. Entonces, la filosofía política feminista, aunque es filosofía política, es política, pero ya no es, no sé, siempre... Entonces creo que sí que ha sido al revés, pero no por los mismos motivos. O sea, esto ha sido una estrategia. Sí, total. Bien. Solo quería dar un ejemplo también. En Brasil hay un escritor que se llama Ferrez, que es un escritor de la periferia, también hubo un movimiento de literatura marginal que él escribe desde la periferia de São Paulo, ¿no? Y sus temas siempre son esa violencia del narcotráfico, etcétera. Y él al principio, claro, publicaba por una editorial bastante secundaria y ya con el éxito de esa producción pasó a publicar yo creo que por Planeta o Planeta Objetivo, es una fusión de editoriales allí en Brasil, que sería la editorial más importante del país, ¿no? Vale, estamos pasando una tarde maravillosa. Yo no sé si queréis compartir algo más. Agradeceros, bueno, si queréis decir algo, adelante. Pero yo ya os agradezco de antemano que estéis aquí, que hayamos compartido estas 2 horas, vuestra participación y nada. Yo no sé, ¿alguien quiere decir algo? O que calle... Mira, Julio. Porque al final has hecho como un link, que lo que decía, al final es muy interdisciplinar entre cosas que al principio yo estaba, porque conceptos de filosofía, yo por ejemplo en mi caso, fui bastante pobre, estás en comparación con alguien que pueda estudiar filosofía durante años, y al final estoy opinando y son otros campos. Entonces, como al final has acabado hilándolo, porque cuando te has metido con Foucault y bueno, yo, por ejemplo, cuando leí la lectura de Butler, o sea, eran conceptos que me costaba entender y dije, bueno, es que voy a dejar de leerlo y voy a esperar a ver. Sí.
Claro, y entonces pues nada, cuando las empiezas a explicar y sobre todo cuando te has metido con factores criminógenos, pues ya pues me he helado todo y súper. Yo estaba cada vez, o sea, al principio estaba como muy perdido y luego ha ido como hacia arriba. Bien. Escalando, sí, de verdad. O sea, vale, también la obra de Butler no es fácil ni para los filósofos. O sea, Sí. así que no os asustéis, ¿vale? No, que también estamos aquí para romper y para enfrentarnos a cosas nuevas. Y luego cuando hay autores y autoras que sí que necesitan una introducción, ¿no? Yo siempre se lo digo a mis alumnos y alumnas, ¿no? Que hay autores que entran, que es mejor verlos directamente, pero hay otros y otras que requieren que alguien te acompañe. Y esta es una de ellas, pero vamos, yo creo que con la intervención que ha hecho Pablo es maravillosa y nos has aterrizado. Sí, es interesante buscar eso, ¿no? Muy bien. En una materialidad esa todavía, ¿no? Sí, genial. Así que... Bueno, pues... Bueno, muchas gracias por la presencia de todas, ¿no? Y de todos también. Mira, te aplauden. Y nada, que de verdad que muchas gracias. Que si no tenéis nada más que decir, aparte de aplaudir, muchísimos aplausos, pues nada, algo más os veo mañana en ética, en filosofía política, en criminología, y dentro de, y a la que no, pues dentro de un mes, nos vemos por aquí. Y nada, disfrutar mucho del fin de semana, el Halloween. Y es festivo, ¿no? Sí, el lunes es festivo. El día de ¿cómo se llama? Los Santos. Los Los Santos, ¿no? Los Santos, sí. Y nada, disfrutar mucho y nada, seguimos aquí dentro de un mes. Muchas gracias. Adiós, gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues nada, genial. A ver, que no doy abasto. Perfecto. Bueno, pues ahora.